Bienvenido al programa Sabiduría para el Corazón. El Dr. Stephen Davey, pastor de la Iglesia Colonial y presidente del Seminario Teológico Shepherds, en la voz y adaptación de Daniel Francia, le invita a conocer más de la Palabra de Dios. Acompáñenos con su Biblia en mano en el estudio de hoy. Lo que vamos a estudiar hoy es fundamental y necesario para comprender el capítulo 11 de Romanos. Dentro del mundo evangélico hay dos sistemas para interpretar las Escrituras. Uno es conocido como la teología del pacto y el otro es conocido por el nombre dispensacionalismo. La teología del pacto es un sistema que espiritualiza los pactos y promesas a Israel y los aplica a la Iglesia. En este punto de vista, la nación de Israel no tiene futuro, la Iglesia no será arrebatada y, según muchos, no habrá reino literal en la tierra. El dispensacionalismo es simplemente un título dado al estudio de la Biblia en una manera en la cual se reconocen distintos períodos de tiempo a través de la historia de la humanidad. Durante estos períodos, Dios realizó ciertas demandas a la humanidad y la humanidad es responsable para con Dios en ciertos aspectos. Esta interpretación considera la Biblia de manera histórica, gramática y teológica para poder así descubrir de manera consistente lo que la Biblia significaba para sus primeros destinatarios y lo que significa para nosotros. Francamente, jamás encontré a un cristiano que no fuera en algún punto dispensacionalista. De hecho, si usted está vestido con ropa de algodón y lana, evidentemente cree que Dios requiere algo diferente durante este periodo de lo que Él requería al judío del Antiguo Testamento, que no podían adorar a Dios cuando estaban vestidos con dos telas distintas. Es más, si usted comió jamón durante la semana, obviamente no cree que Dios lo responsabilice por no llevar a cabo la dieta del Antiguo Testamento. También, si usted decidió pedirle a Dios que perdone algún pecado durante la semana, orando en el nombre de Cristo, y esta mañana no vino a la iglesia con un palomino o una cabra o un sacrificio de harina por ese pecado, usted ha probado por estos tres hechos que al menos cree en tres dispensaciones. Estas son las siguientes: el período después de Adán y antes de Moisés, el período después de Moisés y antes de Cristo, y después de la muerte de Cristo en la cruz para pagar el precio de sus pecados, y de esa manera terminando con los sacrificios requeridos en la dispensación anterior. Así que es muy importante este tema, preste mucha atención por favor. A esto agréguele el hecho que Pablo utilizó la palabra griega oikonomía para referirse a una futura dispensación de administración bajo la autoridad de Dios, de la cual estoy seguro que usted sí cree, al escribir lo siguiente en Efesios 1, 9 y 10, donde leemos la palabra de Dios que dice: dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Hasta ahí la porción de la palabra. Dicho de otra manera, si usted cree que un día ya no vivirá con las limitaciones de la carne, sino que tendrá un cuerpo glorificado y morará en el cielo, en la presencia misma de Dios, en el cuerpo de Cristo, entonces usted también cree que habrá una dispensación futura y eterna. Entonces, tenemos al menos 4 épocas o eras diferentes y distintas de la administración de Dios en la que Él requería ciertas cosas de la humanidad, y la humanidad, por la fe en la palabra de Dios, respondió a ella. Se haya dado cuenta o no, usted se está beneficiando de la aplicación de las dispensaciones. Uno de los argumentos utilizados por los creyentes de la teología del pacto es que el dispensacionalismo es algo relativamente nuevo. Sin embargo, la palabra dispensación la encontramos unas 9 veces en el Nuevo Testamento. Se trata de la palabra griega oikonomía,
que en algunas ocasiones se traduce administración o mayordomía. El apóstol Pablo usó esta palabra en varias ocasiones para referirse a la dispensación presente, la cual es conocida como la dispensación de la gracia o la dispensación del Evangelio o de la Iglesia. Pablo escribe lo siguiente en Efesios capítulo 3, versículo 2. Si es que habéis oído de la administración o dispensación de la gracia de Dios. Luego en 1 Corintios 9:17 dice así: la comisión me ha sido encomendada, o la oikonomía, la dispensación del Evangelio que le ha sido encomendada al apóstol al predicar. Eso de que la dispensación es una idea nueva no es correcto. Se trata de un concepto del Nuevo Testamento. Estudie la respuesta de la iglesia primitiva a esta idea, o incluso de la iglesia de los primeros siglos, y, por ejemplo, regrese a la época de Justiniano Mártir, que vivió entre el 110 hasta el 165 después de Cristo, y habló de la dispensación presente. Ireneo, que vivió unos 50 años después, habló de las dispensaciones de Dios, en especial de la dispensación cristiana. Clemente de Alejandría, que guió a la Iglesia en el año 200 antes de Cristo, distinguió 3 dispensaciones diferentes. Ahora, ¿cómo puede alguien criticar al dispensacionalismo y decir que es nuevo cuando San Agustín escribió estas palabras en el siglo IV? Escuche, él decía así: la institución del sacrificio era adecuada en la antigua dispensación, pero no lo es ahora. Dios, que sabe infinitamente más que el hombre qué es lo más adecuado para cada época, está ordenando todos los eventos en su providencia hasta que la belleza del curso del tiempo se complete, para que cada dispensación se adapte a cada era sucesiva y termine como una gran melodía en una pieza de música colosal. Esto decía San Agustín en el siglo IV. La idea de las dispensaciones no es nada nuevo. La acusación de que se trata de algo nuevo proviene del hecho de que las distintas dispensaciones presentadas en las Escrituras fueron organizadas en un sistema de interpretación bíblica conocida como dispensacionalismo recién en el siglo XVII, y tal vez allí viene la confusión. El índice apunta generalmente a John Nelson Darby, que vivió en el siglo XIX como el fundador del dispensacionalismo. Eso es erróneo. 200 años antes de Darby, John Edwards publicó 2 volúmenes de más de 800 páginas titulados Repaso completo de las dispensaciones. Un poco después, a mediados del siglo XVIII, Isaac Watts, famoso compositor de himnos y teólogo, escribió un ensayo titulado La armonía de la religión y todas las dispensaciones que Dios designó. En ese ensayo, Watts pasó a hacer un bosquejo de su teología dispensacionalista. Ese bosquejo recibió un punto más y fue publicado en las notas de la Biblia de estudio Scofield en el 1909. En otras palabras, Scofield no utilizó el bosquejo de Darby, sino el de Isaac Watts. Ahora, es aquí que se pone interesante la cosa. Los teólogos del pacto rechazan el dispensacionalismo porque es algo nuevo, pero un estudio del desarrollo de la teología de los pactos revela que también ésta se organizó como un sistema para interpretar la Escritura por parte de un grupo de hombres claves, hombres como Johannes Consensius en el 1600 y Hermann Witsius, quien la popularizó en el 1700. Lo interesante es que tanto la teología dispensacional como la de los pactos se desarrollaron a 100 años de diferencia entre sí. En otras palabras, ambos sistemas fueron desarrollados al mismo tiempo en la historia de la Iglesia. Hoy nos preguntamos, ¿por qué tanto lío con sistemas de interpretación de la Escritura? Bueno, la razón es
tal como dijo James Orr en su libro El progreso de los dogmas y la doctrina, que la Iglesia a través de la historia ha estudiado las grandes doctrinas una a la vez y no todas al mismo tiempo. La Iglesia estudió apologética, la doctrina de Dios, la doctrina del hombre, la doctrina de Cristo, la doctrina de la salvación y finalmente, después de la Reforma, la doctrina de los eventos futuros. Así fue como la Iglesia estuvo estudiando diferentes doctrinas a lo largo de toda la historia. Para poder interpretar la profecía de manera específica, la Iglesia necesitaba un sistema de interpretación. Piénselo. Si usted piensa estudiar matemáticas, necesita un sistema de medidas, reglas y fórmulas. De la misma manera, para poder estudiar la profecía, la Iglesia desarrolló lo que se necesitaba, un sistema. Sin embargo, fueron dos los sistemas que se desarrollaron para interpretar la Escritura y las profecías, uno conocido como la teología del pacto y otro conocido como dispensacionalismo. Usted preguntará, ¿cuál es el correcto? La verdad, la respuesta a esa pregunta es otra pregunta. ¿Qué dicen las Escrituras? ¿Qué dicen las Escrituras en respuesta a preguntas como ¿habrá un rapto literal? ¿Habrá un reinado literal? ¿Habrá una tribulación literal? Creo que las Escrituras, tal como lo vamos a ver en un momento, apoyan al sistema de teología de interpretar la Escritura de forma literal, gramático e histórico, que conocemos como teología dispensacional. Ahora, permítame darle advertencia, y esto va para todos, sea usted dispensacionalista o pactista. Ambos sistemas son evangélicos. Ambos sistemas exaltan la gracia de Dios. Ambos sistemas exaltan a la Escritura. Ambos sistemas exaltan al Señor Jesús y su soberanía. En otras palabras, esto es como un debate familiar. Digo esto como recordatorio de que tenemos que ser cuidadosos de decirle a alguien que está equivocado por el simple hecho de que su teología en cuanto a las profecías sea más moderna que la de uno. El usar ese argumento contra los demás es caer en el mismo argumento que usó la Iglesia comúnmente contra la Iglesia evangélica. Decían, ustedes son algo nuevo, así que no pueden tener la razón. Ustedes, los protestantes, se organizaron recién en el siglo XVI y nosotros estamos presentes desde el siglo III, así que nosotros tenemos la razón y ustedes no. Cuidado, porque tal vez estamos haciendo exactamente lo mismo. Ese es el argumento de muchos. Lo he escuchado una y otra vez de parte de algunas personas a las que intenté predicarles el Evangelio. Usted anda con algo nuevo. Nuestra creencia proviene de hace siglos desde Roma. Escuche, si algo estaba mal en la Iglesia y los líderes de la Reforma buscaron arreglarlo en el siglo XVI, no se mejora con el tiempo y de a poco, simplemente es un viejo error. Una mentira que ha estado presente por mucho tiempo sigue siendo una mentira. De hecho, es una vieja mentira. A propósito, Juan Calvino y todos los demás reformadores enfrentaron una y otra vez esa acusación de que venían con algo nuevo. Ellos respondieron que porque algo había sido enseñado en el siglo III no significaba que era lo acertado, y el hecho de que algo no se había enseñado sino hasta el siglo XVI no quiere decir que sea algo errado. Continuemos, esto se está poniendo muy interesante. Si lo antiguo fuera mejor que lo nuevo, entonces nos tenemos que hacer cuáqueros o amish. Piense en la ansiedad que se hubiera ahorrado de ser amish en el año 1999. ¿Se acuerda? ¿Recuerda esa frase cuando se anunciaba el caos informático una vez que llegara el año 2000? Los amish estaban listos, no tenían problemas. Si cuanto más viejo, mejor, entonces, ¿por qué no regresamos a los días de Whitefield o John Wesley? Iríamos a la iglesia a caballo y nos sentaríamos en bancos sin respaldo.
no hay que preguntarse, ¿es antiguo? Sino, hay que preguntarse, ¿es bíblico? A propósito, esa pregunta tiene que ver con mucho más que el dispensacionalismo o la teología de pactos. Esa pregunta impacta cada aspecto de su vida. Por ejemplo, ¿cómo voy a criar a mis hijos? ¿Qué dice la Biblia? Otra pregunta, ¿cómo se va a relacionar con el sexo opuesto? Tiene que pensar qué dice la Biblia. ¿Cómo va a gastar el dinero? ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Cómo va a tomar decisiones en cuanto a su estilo de vida? ¿Qué dice la Biblia al respecto? La cuestión no es cuál es lo último en cuanto a la teología o qué hicieron mis abuelos, sino que la cuestión es qué dice la Escritura al respecto. Ahora, en cuanto a estos dos sistemas de interpretación, la división clave entre la teología del pacto y el dispensacionalismo es el tema de Israel. La teología de pactos dice que Dios terminó con Israel como nación, que no hay futuro para la nación. La teología dispensacionalista dice que Dios no ha terminado con Israel y que hay un futuro para la nación de Israel. Ahora la pregunta debe ser, ¿qué dicen las Escrituras? Como estuvimos viendo anteriormente. ¿Qué dicen las Escrituras en cuanto al futuro de Israel? El pasaje clave que trata el tema del futuro de Israel se encuentra en el libro de Romanos. El capítulo 9 lidió con el pasado de Israel. El capítulo 10 habla del presente de Israel y el capítulo 11, a donde quedamos en nuestro último estudio, habla del futuro de Israel. ¿Se acabó Israel o tiene futuro? Sería la pregunta. Romanos capítulo 11, versículo 1, por favor, vaya a su Biblia una vez más. Dice la Biblia allí, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita. Esto da la idea de permanencia. En otras palabras, Dios no ha desechado permanentemente a su pueblo. No. Para mí es más que claro. Fíjese en el versículo 11 también. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. En otras palabras, la caída de Israel no es final. Su desobediencia no destruye el pacto que tenían con Dios y todas las promesas literales que se le habían hecho no se traspasan a la iglesia. Estas siguen siendo de Israel. Espero que quede bien claro esto. Fíjese en el versículo 25. Allí leemos, en la palabra de Dios, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Hechos, otro pasaje, Hechos capítulo 15, versículo 14, leemos que Dios en este momento está tomando de entre los gentiles pueblo para su nombre. El endurecimiento de Israel es parcial, no total, y es temporal, no es permanente. En nombre de BBN y el Dr. Stephen Davy, le agradecemos por habernos acompañado. Le esperamos en nuestra próxima audición, donde encontrará más sabiduría para el corazón. Esta es una producción de BBN.